Hola, Master. Muy buenas tardes, días o noches en el horario en que usted se encuentre, pues visualizando este video. Le saluda a su estudiante María Noemí Espinarte Mesaca. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco acerca de el tema de la agresividad en un artículo científico. Cabe tener en cuenta, pues, que este video tiene como objetivo exponer y eh, explicar los aspectos centrales del artículo científico sobre cómo los avances recientes en neurociencia han permitido comprender mejor los factores biológicos, neurológicos, sociales y ambientales, los cuales influyen en las conductas agresivas y violentas, con el propósito de comunicar sus principales aportes teóricos y empíricos, facilitar la comprensión del fenómeno de la agresividad y promover la reflexión sobre sus causas, manifestaciones y posibles estrategias de prevención o intervención. Ok, a continuación, pues vamos a hablar un poco acerca de la neurobiología de la agresión y la violencia. Tenemos que el siguiente artículo científico, como lo mencionamos, explora muchos avances recientes. En este se presenta la noción de que la agresión puede ser adaptativa como una respuesta a amenazas inmediatas que permite la supervivencia, mientras que la violencia representa una forma disfuncional de agresión que pierde su función adaptativa. Ok, entonces seguimos. Como lo estaba indicando, permítame un segundo. Ok, ya, como les estaba indicando, se describen varias estructuras cerebrales involucradas, tales como la amígdala y sus núcleos, que están relacionadas con respuestas emocionales intensas, incluida la agresividad. Además, la corteza prefrontal y otras áreas del cerebro encargadas de la regulación de impulsos, de razonamiento y de toma de decisiones son esenciales para el control de la agresión. El artículo también discute los desequilibrios en neurotransmisores y moduladores, como lo son la serotonina, el GABA, el glutamato y las hormonas como la adrenalina y noradrenalina, las cuales desempeñan un papel importantísimo en la agresión. De igual manera, se enfatiza la interacción entre los factores biológicos y los aspectos sociales y ambientales. Por ejemplo, tenemos el estrés temprano, la exposición a violencia, vulnerabilidad social. Todo esto modula la expresión de conductas agresivas. Finalmente, se plantea la cuestión ética y legal sobre la responsabilidad penal cuando la neurobiología parece influir en la conducta agresiva y violenta, sugiriendo implicaciones en el ámbito de la psicología jurídica y los derechos humanos. Tenemos también pues aquí cómo vemos todo esto desde un análisis psicológico, en lo cual tenemos pues que el artículo analiza la agresividad y la violencia desde una perspectiva neurobiológica, destacando la interacción entre factores internos y cognitivos y a su vez también emocionales. También tenemos factores externos, los cuales son los sociales y el ambiental, los cuales predisponen, desencadenan o mantienen estas conductas. Un aspecto central en la desregulación del control ejecutivo en el cerebro. La corteza prefrontal es la responsable de funciones como el razonamiento, el control de impulsos y la planificación. Puede verse reducida o dañada, lo que lleva a una disminución de la capacidad para inhibir impulsos agresivos, tomar decisiones reflexivas y también moderar las respuestas emocionales. Esta disfunción se traduce en una mayor propensidad a comportamientos impulsivos y agresivos. El artículo también aborda la amplificación de los circuitos límbicos y emocionales, particularmente la amígdala, la cual es crucial para la detección de amenazas y la generación de respuestas de agresión. Cuando la amígdala está hiperactiva o mal regulada, el individuo puede reaccionar de manera desmesurada, ante estímulos que otros podrían percibir de manera más adaptativa.
Pues esta alteración de las respuestas emocionales genera un patrón de agresividad exacerbada, incluso antes de situaciones que no requieren una respuesta tan extrema. Se puede ver cómo es la interacción entre biología y ambiente en este artículo. Esto subraya la importancia de la interacción entre los factores biológicos y el ambiente, a pesar de que los desequilibrios cerebrales y las alteraciones neurológicas juegan un papel crucial. El contexto social y emocional también influye de manera significativa en la expresión de comportamientos agresivos. El estrés temprano, el trauma o la exposición a ambientes violentos o la falta de apoyo social, todo esto puede activar y amplificar las predisposiciones biológicas a la agresión. Todo esto crea pues un ciclo de violencia difícil de romper. Este punto resalta la importancia de factores sociales y psicosociales en la prevención y en el tratamiento de la violencia, sugiriendo que la neurobiología no es suficiente para comprender la agresión sin considerar el contexto de la vida del individuo. Por otro lado, también se puede evidenciar la impulsividad versus premeditación. En el artículo también hace una distinción importante entre agresores impulsivos y premeditados. Los agresores impulsivos suelen actuar sin una reflexión previa, guiados por reacciones emocionales rápidas, las cuales son más difíciles de controlar debido a un deterioro en las funciones ejecutivas del cerebro. Por otro lado, los agresores premeditados tienden a planificar sus actos violentos, lo cual implica una mayor involucración de áreas cerebrales responsables de la planificación y el razonamiento. Esta distinción tiene implicaciones significativas para la evolución y tratamiento de la agresión, ya que los agresores impulsivos pueden necesitar intervenciones que enfoquen el control de impulsos y la regulación emocional, mientras que los premeditados podrían beneficiarse de enfoques que trabajen sobre sus justificaciones cognitivas y planes de acción. Por último, pero no menos importante, tenemos la culpabilidad y la responsabilidad en el ámbito jurídico. Uno de los aspectos más debatidos del artículo en la cuestión de la culpabilidad y la responsabilidad penal en relación con los descubrimientos neurobiológicos. Sí, la biología contribuye fuertemente a la conducta agresiva. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el individuo por sus actos violentos? Este dilema es central en lo que respecta a psicología forense, ya que presenta algunas limitaciones. Primero, aunque menciona el papel de los factores sociales y contextuales, la mayor parte de la discusión se centra en los aspectos biológicos de la agresión, lo que puede dar una imagen parcial. Los factores sociales como la pobreza, la inclusión social o el trauma infantil son fundamentales para la comprensión de la agresión, pero se abordan de manera secundaria. Además, el artículo no profundiza suficientemente en las intervenciones terapéuticas basadas en los hallazgos neurobiológicos, aunque también se presenta un modelo explicativo detallado sobre cómo los desequilibrios cerebrales y los déficits en el control ejecutivo contribuyen a la violencia. No se exploran con profundidad las estrategias de intervención que podrían implementarse para tratarse de estas condiciones desde una perspectiva clínica. En ese sentido, una mayor atención a las intervenciones basadas en la neurociencia podría fortalecer la aplicabilidad práctica del artículo. Como reflexión, tenemos que la comprensión de la agresividad y la violencia desde la neurobiología nos invita a mirar más allá del juicio moral y adentrarnos en la complejidad del ser humano, saber cómo el cerebro y sus estructuras y neurotransmisores influyen directamente en la conducta agresiva, lo cual nos permite reconocer que muchos actos violentos tienen raíces más profundas que la simple maldad o la falta de control. Sin embargo, esta visión no debe eximirse de responsabilidad, sino motivar a la sociedad a buscar respuestas integrales, lo cual aborda tanto lo biológico como lo social y lo emocional. La agresión en su forma adaptativa es una herramienta de supervivencia, pero cuando las estructuras cerebrales, eh, a ver, vamos aquí, ya, permítame un segundo, perdón, ya. Cuando la agresión en su forma adaptativa es una herramienta de supervivencia, pero cuando las estructuras cerebrales encargadas de regular las emociones y los impulsos fallan o cuando las condiciones sociales y ambientales son adversas, esta respuesta natural se transforma en violencia. ¿Ok? Como reflexión tenemos que sobre ello nos lleva a entender que prevenir la violencia no solo implica sanación, sino también educar, intervenir tempranamente y promover entornos saludables que fortalezcan el autocontrol y la empatía. Como conclusión tenemos que el artículo denominado Neurobiología de la agresión y la violencia evidencia que la conducta agresiva surge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, siendo la desregulación del control ejecutivo y la
hiperactivación emocional, elementos claves en su aparición. Si bien la neurobiología aporta explicaciones valiosas sobre los mecanismos internos que predisponen a la violencia, comprender la agresión de manera integral exige incorporar el contexto social, las experiencias de vida y la educación emocional. Desde una perspectiva ética y jurídica, este conocimiento plantea un desafío, el cual es equilibrar la comprensión científica del comportamiento con la noción de responsabilidad individual. En definitiva, tenemos que la neurobiología no debe usarse para justificar la violencia, sino para orientar estrategias de prevención, rehabilitación y justicia más humanas, informadas y basadas en evidencias. Muchas gracias, Master. Este ha sido todo mi aporte el día de hoy acerca de lo que respecta a la agresividad en este artículo científico.